La idea hoy día es presentarles en unas más o menos 30 láminas, entonces espero tomarme más o menos 30 minutos, la estrategia hidrógeno, qué significa, por qué se hizo, cuál fue su camino, qué objetivos postula, por qué esos y nosotros, cuál es el rol que vemos para Chile dentro de este ecosistema, cuál es el rol también que potencialmente vemos para todos ustedes en sus distintas funciones y es parte de lo que tenemos que ir construyendo en conjunto. Y voy a tratar de al final dejar 25 minutos para preguntas, que al final es lo más importante es que ustedes respondan las dudas que tienen que para sus propósitos, sus ideas, sus tareas y su función. Siempre partimos estas presentaciones enmarcando la discusión al tiro en lo que le da vida al hidrógeno verde y al hidrógeno en general, que es el cambio climático y la lucha contra él. Venimos saliendo, recién empezando a ver signos de salir de una pandemia, pero el cambio climático es la siguiente amenaza que enfrenta el planeta. Esto es una genial caricatura del Economist. ¿Y por qué partir de tan atrás? Para dejarles súper en claro, y esto siempre lo repito en estas presentaciones, que el hidrógeno solo tiene sentido como energético y su masificación solo tiene sentido si es que necesitamos combatir el cambio climático. Si es que el CO2 no fuese gas de efecto invernadero y no provocase que las temperaturas del planeta suban, entonces el hidrógeno jamás sería una opción viable para ser masificada como energético. Simplemente porque es más fácil y más barato quemar combustibles fósiles, gas, carbón, petróleo. Entonces, dado que tenemos ese problema, ese desafío, es que tenemos que transitar hacia algo nuevo. Y una de las cosas nuevas que se vienen es el hidrógeno dentro de muchas otras cosas más. Pero es importante entender de dónde viene esa motivación para entender por qué se puede empujar de ciertas formas, por qué se puede acelerar o desacelerar, y de qué depende la opción exitosa del hidrógeno. Este hidrógeno ha tenido un interés reciente que está por las nubes. Con varios de ustedes están viendo los nombres, ya estamos trabajando de lleno en esto, en distintos frentes, ya sea la visita al ministro de Europa, ya sea trabajo bilateral con distintos países, webinars que vienen, ciertos eventos. Entonces, hay mucho interés, hay mucho movimiento. Este es simplemente un gráfico de Google que lo refleja, pero que también refleja el interés que ha tenido no solo los especialistas, sino crecientemente las empresas, los sectores productivos, incluso la sociedad civil. Esto ya es un tema que se ve en la tele, en la radio, en otras cosas. Esto ha sido respaldado por inversiones y por compromisos y por políticas firmes y fuertes y decisivas. No es solo bla bla, entre comillas. Países árabes, China, Estados Unidos, Japón, India, Corea, todos los países europeos, están invirtiendo en esto, están poniendo políticas, están dedicando dineros a innovación. Chile es uno de esos países que se está subiendo este carro, pero este es un reflejo de que esta moda y esta tendencia, este trending topic, es algo real, es algo que tiene sustento y es algo en lo que se está invirtiendo mucho dinero y no es solamente una bandera de lucha. ¿En qué se refleja eso en términos de inversiones? Aquí traigo un gráfico de los miles que uno podría empezar a armar. Si uno mira al 2030, ¿cuál es la inversión comprometida, a firme en electrolizador? O sea, como me contó Catalina que ya tuvieron una clase de hidrógeno mismo, por lo tanto ya saben lo que son los electrolizadores. Y si mira la inversión comprometida en ellos al 2030, el 2019 teníamos esta proyección, que está acá en azul claro. En junio del 2020 la proyección era la que está en azul oscuro. Y en diciembre del año pasado, la proyección es la que está en rojo. E indudablemente hoy día, si hacemos el mismo gráfico, va a seguir aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés y las inversiones y los compromisos en hidrógeno se están acelerando en el tiempo. E incluso si miramos siempre el mismo horizonte, que es 2030, cada vez hay más inversiones comprometidas para ese tiempo. O sea, otra señal de que esto está acelerándose y acelerándose con proyectos e iniciativas reales. Aquí hay algunas de ellas. Les sugiero leer este reporte. Perdón, aquí parece que se me borró el nombre, pero se llama Hydrogen Insights, que es un reporte del Hydrogen Council que mapea distintos proyectos y tiene un montón de otra información. Podemos ver que esto efectivamente hay inversiones detrás, súper serias, elaborándose, más de 200 proyectos, 100 billones de dólares comprometidos, 100, perdón, 1.000 millones de dólares.
más de 30 países, o sea, más del 70% del PIB global ya tiene una estrategia de hidrógeno, entonces es algo que ya está en completa marcha. Esto me lo voy a saltar, pero se las dejo para que después la vean pues, con calma, pero son algunos números que explican qué va a significar el hidrógeno en el futuro. Solo me fijo en un número de acá a la derecha, que es que a 2050 se espera un mercado de 2,5 trillion dólares, o sea, esto es millones de millones de dólares, que es más o menos la mitad del mercado del petróleo actual. Eh, Esto es en hidrógeno y en equipos y en tecnologías. Entonces, es un poquito comparar peras con manzanas, pero es simplemente para mostrar el tamaño del mercado y de la oportunidad y de las inversiones y de la innovación y de la infraestructura que se va a desplegar en los próximos 30 años en esto y que va a ser realmente masivo. Ahora, para abordar esto, les comentaba recién que en varios países han establecido estrategias, políticas, planes, financiamiento, distintos, hay un sabor y hay un abanico de acciones que los gobiernos están tomando. Acá en azul oscuro están los países que tienen estrategias o planes quizás un poco más complejos y más armados. En más claro están los países que tienen planes un poco más incipientes. No tiene que ver necesariamente con el dinero que los países están dedicando, sino que tiene que ver con qué tan integrales son sus planes de hidrógeno y qué tantas aristas cubren. Por darles un ejemplo, aquí Estados Unidos aparece clarito, porque a pesar de que dedica mucha plata a innovación en hidrógeno, solo dedica plata a ciertos programas de innovación tecnológica, pero no tiene planes de hidrógeno, al menos a nivel nacional y, o sea, federal, que miren temas como capital humano, como regulación y otras cosas. Sí hay algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, que sí tienen planes mucho más robustos como California. Y dentro de este ecosistema de países que están avanzando en este tema, Chile es uno de los pocos países en desarrollo que se ha unido a este club, llamémoslo. Obviamente hay otros también, eh, y que ve en esto una gran oportunidad y que ha establecido una estrategia que salió el año pasado y que ha establecido diversas iniciativas concretas para empujar el hidrógeno. Ahora, ¿cómo se desarrolló esta estrategia que le estoy comentando recién en Chile? El año pasado hicimos un trabajo bien largo que coordinamos desde energía, pero que tuvo participación de muchísimas instituciones, personas y empresas. Y en este proceso bien participativo generamos una visión, generamos objetivos, generamos una especie de relato y de hoja de ruta de alto nivel hacia el futuro, que desembocó en esta estrategia que lanzamos en noviembre del año pasado. Tuvimos 4 instancias participativas potentes con ciudadanía, mesas técnicas con empresas y academia, una mesa interinstitucional con otros ministerios, varios de ustedes estaba viendo que están en la llamada participaron acá, el Consejo Asesor de alto nivel, tuvimos 6 expertos en políticas públicas que nos asesoraron para darle forma a esto. Y detrás de todo esto también hubo un estudio de la consultora McKinsey que nos dio el fundamento analítico, la carne, los números, las proyecciones para poder darle una bajada más concreta a las ideas que elaboramos entre nosotros. Ahora, ¿en qué se basa esta estrategia? ¿Por qué hacer una estrategia de hidrógeno en Chile? ¿Por qué no dejarlo pasar? ¿Por qué es importante gastar tiempo, horas, hacer esfuerzo y dinero en esto? Eh, por la sencilla razón de que tenemos una capacidad de energía renovable realmente sorprendente y de las mejores, es que no la mejor si la miramos integralmente, del mundo. Eh, este artículo desde el año antepasado, ya probablemente varios lo conocen. Esta planta, de hecho, entró en operación la semana pasada, si no me equivoco, Cerro Minador, y básicamente cuando tienes energía renovable competitiva, tienes un potencial hidrógeno verde competitivo. Me imagino que esto lo vieron en la sesión pasada, porque es así, pero básicamente necesitas electricidad renovable barata, necesitas un poco de agua y puedes producir hidrógeno verde competitivo. Entonces, como en Chile tenemos estos recursos renovables sorprendentes, tenemos este potencial.
y por lo tanto vale la pena que el Ministerio al menos de Energía entre a analizar y impulsar el tema. Si le ponemos números a esto, probablemente varios de ustedes ya han visto este gráfico, estos números, perdón, varias veces. El ministro siempre los cita en sus intervenciones también. Tenemos más de 1.800 gigawatts de capacidad renovable potencial. Eso en términos más concretos significa que tenemos energía que nunca vamos a ser capaces de consumir, porque es demasiada energía y nosotros somos un país demasiado pequeño. Es varios órdenes de magnitud por sobre lo que podríamos consumir, incluso es orden de magnitud encima de lo que puede consumir un país más desarrollado. Y todo esto con energía limpia y también de muy buena calidad. Es importante entender que no toda la energía renovable tiene la misma calidad y esa calidad determina fuertemente el precio. Aquí no tengo el gráfico, pero diría lo traído, pero si ustedes comparan el factor eólico de Magallanes con el factor eólico en cualquier parte de Europa o incluso en el Mar del Norte de Europa, que es el mejor lugar con factores eólicos de Europa, en Magallanes tenemos un factor al menos un 20-25% más alto. Eso, en términos muy burdos, se traduce en que tenemos una energía renovable un 20-25% más barata. Entonces, la competitividad o el margen de competitividad que tenemos es súper relevante en energía eléctrica renovable. Ya estamos tomando esfuerzos para limpiar nuestra matriz eléctrica. Y desde Energía estamos estableciendo políticas desde hace un buen tiempo para utilizar todo este potencial que les estoy hablando, concretarlo en proyectos y utilizar toda esa energía para limpiar nuestra matriz eléctrica. Las centrales de carbón van a cerrar al 2040, ya están cerrando un montón de manera acelerada. Este año entra en operación tantos gigawatts renovables que vamos a duplicar nuestra capacidad renovable en solo un año. Y así hay un pipeline de proyectos en el camino que viene y que se está conectando. Eh, y, y, y estos factores en combinación de salida del carbón y de entrada de las renovables nos van a llevar a una matriz eléctrica cada vez más limpia, que probablemente al 2030 ya sea 70 u 80% renovable, incluyendo obviamente la energía hidráulica. Entonces, la pega de limpiar nuestra matriz eléctrica ya está en cabina, ya está en marcha y es un proyecto que está maduro, por así decirlo. Sin embargo, queda el desafío de qué hacemos con todo el resto de la matriz energética que no es la electricidad. ¿Qué hacemos con el petróleo de los camiones? ¿Qué hacemos con el gas de nuestras ciudades? Y es ahí donde el hidrógeno empieza a brillar con una oportunidad para limpiar esos sectores que la electricidad directa quizás no puede resolver completamente. Si comparamos a Chile con el mundo, vemos que los números son significativos. Después tengo otro gráfico que lo muestra un poquito mejor, pero solo para mostrarle aquí, dado que el público es súper internacional, cuáles son las regiones que aquí van a tener una competitividad muy alta como productores de hidrógeno. Chile podría ser de los más, si es que no el más competitivo, pero hay otras regiones que también presentan un potencial muy alto, que son las regiones en verde. El desierto de Estados Unidos, acá China, India tienen ciertos sectores, Australia también tiene viento, tiene sol, España tiene muy buenos recursos renovables también, partes del norte de África, Sudáfrica, obviamente Arabia Saudita, todos ellos tienen potenciales solares y eólicos interesantes que los hacen productores competitivos, pero aquí la calidad de los recursos de Chile les dan un cierto margen ahí de ventaja en producción. Después vamos a ver qué significa eso, aguas abajo en la cadena. Estos gráficos traducen lo anterior, quizás con un poco más de detalle. Esto es con una proyección en el tiempo, y esto es una comparación de Chile con otros países para producir hidrógeno verde, todo hecho con el mismo modelo, entonces se pueden comparar, es comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Aquí hay muchos números, mucha información, lógicamente véanlo después con calma. Todo esto viene de la información de la consultora McKinsey. El estudio que hicimos el año pasado, que está subido en nuestra página web, daba unos números ligeramente más altos,
pero dado toda esta aceleración que les comenté que está teniendo la industria y las predicciones de costo que se están volviendo más agresivas y están bajando, este año la consultora nos hizo una actualización y estos números son los que resultó un poco más competitivo. Y para que tengan una noción, no sé si la clase pasada lo vieron como qué significa que el hidrógeno cueste 1,05 dólares. No me dice mucho qué es eso. Eh, para que tengan una referencia muy simple, yo siempre pienso que el hidrógeno a 2 dólares por kilo eh, entregado al usuario final, esto es producción, recuerden, pero entregado al usuario final, te permite desplazar petróleo diésel en camiones y buses sin un impuesto al carbono, netamente por economía, porque es más barato el hidrógeno que el petróleo diésel en ese caso. Si es que bajamos a 1,5 dólares, somos capaces de reemplazar el hidrógeno gris por el hidrógeno verde, competitivamente sin un impuesto al carbono. Eso significa que, por ejemplo, ENAP, en sus refinerías donde usa hidrógeno, podría recambiar su suministro gris por suministro verde y ahorraría plata, entre comillas, sin ningún incentivo de ningún tipo. Y cuando bajamos a 1 dólar por kilo, entregado al usuario final, el hidrógeno se vuelve competitivo contra el gas natural para utilizarlo directamente. Por ejemplo, en nuestras casas, en una caldera, en una industria, en una papelera, qué sé yo. Entonces, esos son como 3 hitos que hay que ir alcanzando en el tiempo para que el hidrógeno empiece a entrar en aplicaciones y sectores por su propio mérito, independiente de que podamos poner políticas y fomento y regulación que cierren esa brecha un poquito más rápido. Entonces les dejo estos números para que lo vean después con calma. Ahora, me imagino que vieron en la clase anterior que el hidrógeno tiene una versatilidad muy grande. Entonces, si lo anterior se cumple, si podemos usar los recursos de Chile para generar hidrógeno verde masivo y competitivo, y que sea competitivo con los fósiles, entonces el hidrógeno se vuelve el vehículo perfecto para utilizar energía renovable eléctrica que va a ser limpia en una variedad de procesos y aplicaciones y sectores de nuestra economía. Eh, Vamos a poder reemplazar petróleo y diésel en transporte terrestre, vamos a poder desplazar hidrógeno gris en refinería, reemplazar amoníaco gris que importamos por amoníaco verde producido localmente y producir localmente fertilizantes verdes. Vamos a poder reemplazar el coque que utiliza Capo Huachipato en su producción de acero por hidrógeno verde y producir acero verde. Y así sucesivamente, un montón de aplicaciones pueden limpiarse de manera competitiva y costo efectiva. Si todas esas oportunidades las aprovechamos y hacemos que ocurran, eh, tanto por las fuerzas de mercado como por las políticas públicas que pongamos, nosotros en energía hemos estimado que el hidrógeno podría tener un rol de entre un cuarto y un tercio de la carbono neutralidad. ¿A qué me refiero con esto? Que podría ser responsable de entre un cuarto y un tercio de todas las reducciones de emisiones que tenemos que hacer entre hoy y el 2050 para ser carbono neutrales, pueden venir del hidrógeno. Entonces, ¿qué dice eso en términos súper simples? Dice, mira, el hidrógeno te dice dos cosas. Uno, el hidrógeno no es la única solución que tienes que empujar. Necesitas electromovilidad con batería, necesitas eficiencia energética, necesitas biocombustibles y un montón de otras cosas, pero entre todas esas medidas, el hidrógeno es una de las más relevantes. Esos son un poco los dos mensajes que te dan este análisis. Eh, Esto fue hecho en 2019, probablemente esto se está actualizando, probablemente una vez que la actualización salga, el rol del hidrógeno aumente incluso un poco más, dada la nueva información que tenemos hoy día, eh, pero van a seguir necesitándose estas otras medidas y el hidrógeno va a seguir siendo un gran protagonista. Ahora, esta es la primera oportunidad del hidrógeno para Chile, que es descarbonizar y limpiar nuestra economía doméstica. Y aquí en esta presentación he tratado de dejarles números y fundamentos para que entiendan por qué es así.
y también tengan algunos números que puedan ayudarles a defender esa posición donde sea que ustedes tengan que hacerlo. Ahora, esa es la oportunidad 1, y nosotros también tenemos una oportunidad 2, que es utilizar nuestra competitividad en la producción para exportar este combustible al extranjero. Esta lámina tiene de nuevo mucha información. Lo importante es entender que tres cosas. La primera es que el hidrógeno probablemente no va a ser exportado solo como hidrógeno. El hidrógeno es una molécula muy versátil que puede ser transformada en distintas cosas. Entonces es probable que exportemos hidrógeno líquido, pero que también exportemos otros derivados del hidrógeno, como el amoníaco verde, el metanol, los combustibles sintéticos y otras cosas. Eh, y empaquetemos ese hidrógeno en una forma distinta, en otra molécula, que en el puerto de destino pueda ser utilizado como esa molécula, como amoníaco, por ejemplo, o que pueda ser reconvertido en hidrógeno para utilizarse como hidrógeno. ¿Y cuál de estos carriers va a ganar? Y si es que van a ser revertidos o no en el destino, todo eso va a depender absolutamente del cliente, del desarrollo de la tecnología y de cuándo estemos hablando. Lo que vemos, y más adelante les muestro, es que probablemente en un inicio las exportaciones sean exclusivamente como derivados, como amoníaco, metanol y combustible sintético, y de a poco, a medida que la tecnología se desarrolla, empecemos a exportar hidrógeno licuado, puro, entre comillas. Esa es la oportunidad 1, exportar hidrógeno y sus derivados como combustibles y materias primas al mundo, a quien lo necesite para también descarbonizar su propia economía. Aquí pueden ser países desarrollados en distintas partes y ahí lo veremos. El segundo mensaje es que no solo podemos exportar este producto en sí, sino que podemos ser inteligentes y utilizarlo para darle valor agregado a nuestras exportaciones existentes. Eh, y por ejemplo, si logramos limpiar la minería del cobre, si logramos limpiar nuestra producción de acero, si logramos limpiar, no sé, los procesos con los cuales recolectamos, empaquetamos y enviamos fruta, estoy inventando un poco, entonces podemos darle un valor agregado a esos productos que tendrán una menor huella de carbono, dependiendo de las certificaciones que existan, podrán llamarse o no verde o tener otro apellido, pero en el fondo darle un valor agregado en que se emitió poco en su producción y ciertos mercados podrían estar dispuestos a comprar eso y a valorizarlo de alguna forma. Un ejemplo muy simbólico de esto es el impuesto al carbono de frontera que se está poniendo en la Unión Europea y que va a gravar diversos productos con un impuesto al carbono para mantener la competitividad de los productores locales. Y si Chile es capaz de producir esos productos con baja huella de carbono, puede mantener y aumentar su competitividad al mercado europeo versus otros productores que no sean capaces de limpiar sus procesos de producción. Entonces, es una oportunidad re interesante para no solo usar el hidrógeno como hidrógeno, sino que habilitar otros productos premium, por así decirlo. Y el tercer mensaje de esta lámina es la típica discusión y que siempre surge sobre la distancia de Chile a estos mercados de destino. Chile es un país distante, por lo tanto tiene altos costos de transporte relativo a otros países. Entonces la pregunta es, ¿por qué alguien va a comprar hidrógeno verde o derivados desde Chile si es que puede comprarlo del país del lado? Entonces, ¿por qué Alemania nos va a comprar a nosotros si puede comprarle a España o puede comprarle a Marruecos? Y la respuesta es un poco doble. En primer lugar, la respuesta es sí les va a comprar a España y sí le va a comprar a Marruecos. Eso es innegable, eso va a pasar. Son países que tienen competitividad, que están cerca, que tienen relaciones de negocio y se van a hacer proyectos. No obstante, la demanda por hidrógeno va a ser tan alta y la capacidad de producción de estos lugares es tan limitada que probablemente no van a ser capaces de suplir toda la demanda que van a tener estos polos de demanda y que otros productores del mundo van a poder ir a agarrar una cuota de mercado. Chile, ojalá entre ellos. Y la segunda bajada de esa pregunta es que el transporte de estas sustancias, eh, si es que estamos hablando de transporte marítimo, entonces la distancia no te pega tan fuerte como uno podría pensar. Y, por ejemplo, transportar desde Australia a Japón o transportar desde Chile a Japón, en términos de dólar por kilo, es bastante similar.
no es mucho más lo que se pierde por estar más lejos. Finalmente, lo más costoso es el buque y es el centro de transformación y el proceso de transformación, no tanto la distancia que se recorre. Lógicamente, si es que alguien es capaz de producirlo al lado y transportarlo con un gasoducto, sí es más competitivo, pero si es que es mar con mar, entonces la competitividad es similar. Y la apuesta es que Chile pueda ser tan competitivo en producción que compense ese ligero costo incremental de transporte. Entonces tenemos la oportunidad 1, que es carbono neutralidad, la oportunidad 2, que es exportación. Si agarramos esas dos oportunidades y las traducimos en números, en un gráfico de resumen, obtenemos lo que está acá al frente, que es una estimación del potencial de mercado de Chile en uso de hidrógeno doméstico y en uso de hidrógeno para exportación para los próximos años. Entonces, si es que las proyecciones se dan como esperamos y somos capaces de desplegar estas inversiones y estas tecnologías, deberíamos entre hoy día y el 2050 ser capaces de capturar un mercado de 33.000 millones de dólares al año. Esto está en ventas anuales. Lo que está en verde oscuro es doméstico, lo que está en verde claro es exportación. Y si bien este es un número súper significativo, el año pasado exportamos más o menos eso mismo en exportaciones de cobre. Entonces, ven que este puede ser un nuevo sector exportador súper relevante. Lógicamente, esto es una proyección, se puede equivocar, nos podemos equivocar para arriba, nos podemos equivocar para abajo, la información no es perfecta, pero sí es el reflejo de que existe una oportunidad y de que es una oportunidad significativa. Y esto va a traer aparejado inversiones realmente sorprendentes para Chile de más de 300.000 millones de dólares en infraestructura y otras cosas. Esto es un quiebre de esa inversión, se lo dejo para que lo vean después con calma, pero me lo voy a saltar para que sigamos avanzando. ¿En qué se va a gastar la inversión en infraestructura de la lámina anterior? Lo que hicimos en la estrategia entonces fue tomar todo esto que les acabo de mostrar, que son oportunidades, son proyecciones, son ideas, y tratamos de darle una bajada práctica para guiar la política pública y pusimos objetivos en torno a los cuales orientamos. Al 2030 definimos como meta ser el productor de hidrógeno más competitivo del planeta. Nuevamente esto es producción, habrá que resolver otros desafíos en transporte y distribución, pero si logramos esto, ya estamos en camino a capturar esta gran oportunidad que vemos hacia el futuro. Pero para llegar a eso el 2030 no podemos quedarnos quietos, sino que tenemos que empezar mucho antes. Y por eso pusimos una meta al 2025 de ser, voy a fijar solamente en la meta del medio, pero que es tener 5 gigawatts de capacidad de electrólisis en desarrollo. Siempre remarco el punto de que estos proyectos son proyectos que se construyen en fases y que el mercado va a ir escalando de a poco, porque es un mercado que no existe. Por lo tanto, es difícil que en 2025 tengamos 5 gigawatts construidos. Eso probablemente no va a pasar. Pero sí necesitamos tener los proyectos con la inversión comprometida, con el financiamiento cerrado, con terreno, con permiso, con compradores claros, cosa de que esos 5 gigas ya estén en camino y estén construyéndose en ese momento. Y si logramos eso, estamos confiados de que al 2030 vamos a lograr ser los más competitivos del planeta. Y atraer inversión, descarbonizar nuestra economía y todas las cosas que acabo de hablar. Definimos 6 pilares para lograr estos objetivos. Al final los objetivos se pueden lograr de muchas formas distintas y definimos 6 focos para desarrollar la política pública en torno a esto. Y estos pilares no son solo pilares que esperamos que sean para el Ministerio de Energía, sino que son pilares para el desarrollo del hidrógeno en Chile y que fueron resultado directo de las discusiones participativas que les mostré anteriormente. El primero es que queremos abordar esto como una misión. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que agrupar un montón de actores en torno a ella y que se orientan a lograr objetivos súper concretos. El segundo es que esto va a tener una oportunidad para descarbonizarnos claramente. No es la única, pero sí es muy importante. El tercero es que creemos que el hidrógeno genere valor local en Chile y deje valor local en Chile.
Y para ello hay que innovar, hay que generar infraestructura, hay que desarrollar bien los proyectos con las comunidades cercanas, con una aprobación ambiental expedita, pero también segura, entre otras cosas. Tenemos que tener apertura internacional porque necesitamos tecnologías de afuera, necesitamos después exportar esto hacia afuera, necesitamos colaborar técnicamente en regulación y en otras cosas porque esto es algo muy nuevo. Nos va a habilitar una nueva economía de exportación limpia, no solo exportando combustibles hacia el extranjero, limpios por primera vez en la historia, sino que también revalorizando nuestras exportaciones existentes. Y por último, esto tiene que hacerse de manera equilibrada con su medio ambiente. Tenemos que desarrollar ciertas pautas de seguridad, ciertas pautas ambientales, tienen que tener evaluación ambiental estos proyectos naturalmente y aprovechar la institucionalidad de Chile para hacer efectiva esta prioridad. ¿Cómo se quiebra esto? Quizás ya más en el bajo nivel, en lo específico. ¿Qué significan todos estos objetivos y pilares y proyecciones, pero ya en lo concreto? Nosotros vemos dos oleadas de desarrollo. Una primera oleada en los próximos 5 años se va a dedicar a desplegar esto en sectores domésticos de aplicación que necesitan descarbonizarse y que tengan alta demanda y en los que el hidrógeno haga sentido como solución. Porque cuando hagan sentido los autos con batería, se van a usar los autos con batería. Pero cuando haga sentido el hidrógeno, hay que usar hidrógeno. Y estas 6 aplicaciones son las que identificamos: refinerías, amoníaco, camiones mineros, camiones pesados, buses de larga autonomía e inyección en redes de gas. No son las únicas aplicaciones, el hidrógeno tiene docenas de aplicaciones, pero sí son 6 que tienen que ser prioridad por el tamaño que representan en términos de mercado y de emisiones y de competitividad del hidrógeno. Entonces, no quiere decir que no haya esfuerzo en otras líneas, pero sí que estas tienen que estar en el centro de nuestra atención. Y si empezamos a desplegarlas antes del 2025, vamos a estar muy bien encaminados para lograr nuestro objetivo al 2030 y finalmente ser carbono neutrales al 2050, que es la meta final. Después de estos 5 años de pilotar, experimentar y generar proyectos domésticamente, necesitamos entrar a los mercados de exportación para ganar una cuota de mercado y empezar a desplegar estas inversiones. Vemos que primero vamos a partir con amoníaco verde, porque es un carril maduro, existen los mercados, existe la tecnología, se sabe manejar, se sabe producir. Y de a poco, a medida que la tecnología se desarrolle, entraremos en el hidrógeno verde y los combustibles sintéticos, que después tendrán un despegue significativo a medida que otros países necesiten descarbonizarse con más fuerza y por lo tanto terminen importando más combustibles limpios de países como Chile. ¿Qué países son los que van a importar esto? Son los países industrializados que no tienen suficientes recursos naturales renovables y que tienen compromisos de descarbonización. Y estos son básicamente, pero no son los únicos, pero básicamente Japón, Corea, China, Europa y Estados Unidos. Todos estos países tienen capacidad local de producción, pero probablemente vamos a encontrar un nicho para proveer ciertas necesidades que no sean cubiertas localmente. Estas son algunas de las otras aplicaciones del hidrógeno que hacen sentido para Chile, están marcadas en negro, pero que no fueron priorizadas dentro de la primera oleada que les comenté. Se los dejo para que después lo vean con calma y si quieren también vean este reporte que está súper bueno, describiendo la oportunidad en cada uno de estos nichos. Por lo tanto, hemos visto hasta ahora un poco la oportunidad, por qué y de qué se trata esta estrategia en un alto nivel. Ahora la pregunta es un poco cómo logramos esto y cómo hacemos que esa estrategia, que es ambiciosa, pero que también está súper bien fundamentada, cómo hacemos que se haga realidad y se despliegue y se hagan inversiones y se haga desarrollo. La primera clave es que tenemos que coordinar muchos actores para levantar los primeros proyectos, los primeros pilotos, porque este es un mercado que no existen índices de precios, no existen traders, no existe una oferta y una demanda consolidada. Por lo tanto, los proyectos iniciales van a tener que articular a toda la cadena de valor para poder montarse y desplegarse. Desde el que produce la tecnología del hidrógeno hasta el que va a consumir el hidrógeno y el servicio. Todo esto
sostenido por unas condiciones regulatorias y normativas y apoyo del Estado, tanto soft como con iniciativas concretas, por debajo de todo esto. Entonces, tiene que ser un esfuerzo público-privado y tiene que ser un esfuerzo privado que involucre a muchos actores. La política pública que se despliegue por debajo para sostener todas estas iniciativas tiene que balancear un montón de criterios. Este gráfico es medio feo, pero creo que es súper claro porque te muestra 8 de los principios regulatorios y de política pública que en las autoridades, en los procesos de formulación de política se toman en cuenta, eh, y que son 8 principios que se busca perseguir, pero que generalmente presentan eh, contraposición entre ellos. Y es difícil, si es que no imposible a veces, lograr 2 o más de estos al mismo tiempo con una política. O sea, el más típico que pueden reconocer es la diferencia entre eficiencia y simplicidad. Muchas veces las políticas más eficientes son menos simples y son mucho más complejas, y así sucesivamente con todos estos otros. Entonces, haciendo este balanceo entre estos 8 principios, es que tenemos que desarrollar regulación, iniciativas y políticas en torno al hidrógeno para poder empujarlo. Y cuál criterio le pongamos más prioridad, vamos a tener que ir aprendiendo en el tiempo qué es lo que más funciona, lo que mejor funciona, mirando qué es lo que están haciendo otros también y cómo se han equivocado, y también generando diálogo interno y trabajo en conjunto dentro de Chile. Hoy día, ¿en qué ha desembocado ese malabar entre estos 8 principios? Ha desembocado en 4 líneas de trabajo súper claras para impulsar el hidrógeno en Chile. Estos son iniciativas que desde energía estamos empujando y coordinando muchas veces, pero que involucran a muchos actores. Varios de los que están en esta llamada están metidos en estos trabajos de una u otra forma y necesitamos que más gente se sume. En primer lugar, estamos trabajando en regulación y permiso, haciendo normativa para que sepamos qué requerimientos hay que pedirle a un auto de hidrógeno, por dar un ejemplo muy simple. También normativa y regulación de mercado, qué impuestos se le aplican al hidrógeno, qué impuestos no se le aplican, qué va a pasar con el impuesto al carbono como instrumento de formulación, perdón, como instrumento de política para impulsar tecnologías limpias. Y así también hay toda una línea de trabajo en permisos y cómo aceleramos y hacemos más ágil y más integral el proceso de pedir permisos para desarrollar estos proyectos de hidrógeno y que no tomen tantos años y que no se queden entrampados, sino que efectivamente fluyan y se puedan hacer las inversiones. Una segunda línea de trabajo dedicada a financiamiento e incentivo. El hidrógeno es una tecnología nueva. Me imagino que en la clase pasada vieron un montón de gráficos de costos. Hoy día vimos otros pocos más. Pero las tecnologías de hidrógeno hoy día no son competitivas y el hidrógeno no es competitivo por su propio mérito. Entonces necesitamos empujarlo para que pueda cerrar esas brechas de costo y entrar y que las empresas hagan inversiones, hagan proyectos y lo utilicen. En tercer lugar, estamos trabajando en alianzas domésticas e internacionales. Necesitamos que los sectores que van a hacer demanda de este combustible, el transporte, la minería, el transporte marítimo, los fertilizantes, el acero, necesitamos que esos sectores comprendan la tecnología, se convenzan de que es necesaria, piloteen, aprendan y lo incorporen dentro de sus planificaciones estratégicas hacia el futuro. Y de así a poco empezar a construir este mercado. Y en segundo lugar, estamos trabajando internacionalmente, no solo en todo lo que es cooperación técnica de estándares, normas, regulación, eh, experiencias, haciendo políticas, qué sé yo, sino también en levantar demanda en el extranjero. Y que empresas y países que van a importar esto en el futuro, hoy día empiecen a mirar a Chile, empiecen a interactuar con el ecosistema chileno de desarrollo, con las empresas, con los inversionistas, y ojalá puedan comprometerse con demanda hacia el futuro para levantar estos primeros proyectos. Y en cuarto lugar, una línea de trabajo en desarrollo local para desplegar la infraestructura que necesitamos, generar el capital humano que necesitamos, planificar los territorios donde esto se va a desplegar
para poder dejarlos listos y preparados para cuando lleguen esas inversiones, coordinar a los actores locales para que esto se pueda hacer de manera ágil, y de nuevo, no nos quedemos entrampados en descoordinaciones, sino que fluyan estos desarrollos. Perdón. Y todo esto es el trabajo que estamos haciendo desde acá eh, eh, con otros servicios. E internacionalmente tenemos otras líneas de trabajo que son súper complementarias y que en general se acoplan a las anteriores en distintas plataformas internacionales y acuerdos bilaterales. Eh, Estas son algunas de las plataformas donde como ministerio participamos y participamos activamente. Si es que alguno de ustedes tuviese interés en alguna de estas plataformas o ha escuchado alguna oportunidad para hacer alguna conexión o algo, encantado de que después nos pongamos en contacto y coordinemos. Pero los invito a mirar las páginas web al menos de estas iniciativas, de qué se tratan un poco, qué países son los más activos, por si es que fuese de su interés hacer algo, discutir algo en conjunto. Y en términos de países y gobiernos, estamos trabajando fuertemente en agendas bilaterales para establecer colaboraciones más activas. Ya tenemos un Energy Partnership con Alemania, donde el hidrógeno es fundamental, y un MOU de hidrógeno con el gobierno de Singapur. Y estamos trabajando de a poco estableciendo nuevas iniciativas bilaterales con distintos países como Corea, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Francia. En algunos de manera un poco más tímida y diálogos más iniciales, en algunos con diálogos mucho más avanzados que probablemente van a desembocar en un acuerdo de colaboración bilateral. Va a depender un poco cómo se den esas conversaciones, pero nuestro interés es abordar estos mercados que van a ser probablemente importadores de esto, y si es que no, al menos van a ser capaces de proveernos un montón de tecnología y ojalá financiamiento para levantar estos desarrollos en Chile. Les dejo aquí dos, que no es para verlas ahora, para no quedarnos pegados tanto rato, pero dos láminas con proyectos de hidrógeno que se están desarrollando en Chile. Como el público hoy día era muy internacional, decidí dejar láminas de proyectos de exportación. Esta primera lámina muestra 3 proyectos de exportación de amoníaco verde al extranjero. Estos son todos, todo esto es información pública, por lo tanto puede ser compartido esto sin ningún problema. Está sacado de recortes de prensa. Los 3 proyectos que me refiero son el de Engie con Enaex, uno de AES con un socio que es confidencial todavía, y uno de Austria Energy con EcoWind que está en Magallanes. Y estos 3 pequeños consorcios o alianzas están levantando proyectos de escala de gigawatt de hidrógeno verde para producir amoníaco, para exportarlo al extranjero. Y todos van a entrar en operación más o menos entre el 25 y el 30. Y este otro proyecto, que es similar pero distinto, es el proyecto Harwoni de HIF en Magallanes, que varios de lo han visto ya en la prensa, que va a producir combustibles sintéticos en Magallanes utilizando energía eólica y carbono capturado del aire. Y lo que van a hacer es producir metanol y gasolina sintética que se va a exportar inicialmente a Alemania. Porsche es el primer off-taker que tienen. Mabanaft, que es una empresa comercializadora de petróleo, es el segundo. Y después en las siguientes fases ellos quieren crecer significativamente y exportar gasolina sintética a toda Europa a quien quiera les compre. Lo interesante de nuevo de este proyecto es que es un consorcio que ha logrado juntar a todos los actores de la cadena de valor, al que provee tecnología, electricidad, demanda, puertos e infraestructura y el desarrollo de la planta, y que juntos este consorcio ha sido capaz de establecer estas inversiones. Y quizás el segundo aspecto más interesante de esto es que aborda una oportunidad de mercado súper real y no es un proyecto netamente de innovación, sino que es comercial para proveerle a una empresa europea que necesita reducir sus emisiones por las regulaciones RED II que existen en ese continente y que exigen una cuota de energía renovable en el transporte. Entonces, esto te muestra un poco cómo las regulaciones en otros países también de a poco abren oportunidades para exportaciones desde Chile hacia allá. Y por último, para terminar y no darles más la lata, les dejo aquí algunas lecturas que les recomiendo mirar. Son todos reportes públicos, si los buscan en Google pueden descargarlos gratuito. Y tenemos más
material siempre en nuestra página web del ministerio, pero al menos creo que estos pueden ser interesantes para ustedes en su rol en ProChile y en distintas embajadas, para entender los economics, algunos números, tendencias y también aplicaciones y negocios donde el hidrógeno probablemente vamos a verlo desplegarse inicialmente.